Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión del día de hoy. Esta es la sesión número 12, es la sexta semana del curso. La próxima semana tenemos práctica calificada y todo indica que la subsiguiente semana sería el examen parcial. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a empezar por aquí. Nos habíamos quedado hemos definido todo lo que es la elasticidad en términos generales, ¿no? Es decir, diciendo la elasticidad es la medida de la variación porcentual, variación continua también, la primera en términos discretos, la segunda en términos continuos, de la variable afectada, numerador, dividido entre la variación porcentual o diferencial de la variable causal, de tal manera que allí podríamos medir todo tipo de elasticidades, ¿no? Basta identificar en el modelo, es decir, en la teoría, cuál es la variable causal y cuál es la variable afectada. Y después hemos hablado de la elasticidad precio de demanda, es decir, una elasticidad. Hay elasticidad precio de demanda, hay elasticidad ingreso de demanda, hay elasticidad precio cruzada de demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Hay elasticidad de ingreso, elasticidad precio, una serie de funciones de demanda. Después de eso, en esta parte, lo que vimos era el tema de los determinantes de la demanda. A ver, Augusto, está ahí Augusto Varíez. Augusto Varíez. Sí, presente. Ok. Muy bien, Augusto, dinos, ¿cuáles son los determinantes de la elasticidad precio de demanda? ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad precio de demanda? El ingreso. El ingreso, no. Estamos hablando de no los determinantes de la función de demanda, sino los determinantes de la elasticidad precio de demanda. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo hemos trabajado ayer. ¿Has estado en clase ayer o No, no estuve ayer. no? Muy bien. Vamos a pasar entonces a preguntarle a Flores, Ángelo Flores. ¿Está ahí Ángelo Flores? Sí. Ok, Ángelo, ¿cuáles son los determinantes de la elasticidad precio de demanda? O sea, aquello que hace que un bien tenga una mayor elasticidad de demanda o una menor elasticidad de demanda, una demanda elástica o una demanda inelástica. ¿Cuáles son esos determinantes? Puede ser la información del producto. La información del producto. No, no es la información del producto. Um, Ok, pregunto. A ver, está ahí. pero si un producto, o sea, si se especifica de qué producto estamos hablando, no tiende a ser menos elástico que otro. Ok, a ver, lo que me estás diciendo es que si hablamos de un producto que queda definido de manera específica, entonces su demanda es elástica o inelástica. Si se especifica es menos elástico. Si se Ah, especifica. no, perdón, si se especifica sería más elástico, perdón. Entonces, estamos hablando de la definición del mercado, ¿no es cierto? Que implica, ¿no? Definición específica. Específica es más elástica, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho ayer, nos reíamos un poco, bueno, a ver, denme las marcas de toallas higiénicas, ¿no? Y deben haber 10, 12, 15 marcas de toallas higiénicas. Entonces, si uno sube su precio, pues simplemente se van a comprar a otra, ¿no? Entonces tienes posibilidades. Pero si la definición es genérica, es una definición genérica del mercado, entonces ahí es más inelástica, ¿no? En ese caso estamos diciendo, si ha subido el precio de la toalla higiénica, o sea, todas las toallas higiénicas, y ahí viene la broma, bueno, si no hay toallas higiénicas,
qué cosas hay, ¿no es cierto? Ese es el tema de fondo. Muy bien, pero ese es uno de los determinantes de la elasticidad precio de demanda. ¿Conoces otro, Ángel? Sí. A ver, Porque lo que puedes hacer es simplemente estás en tu pantalla y puedes entrar a la plataforma y leer, ¿no es cierto? no, trataba de acordarme. Ahorita no me acuerdo, pero sí lo sé. A ver, vamos a preguntarle a Catherine. ¿Está ahí Catherine? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuáles son los otros determinantes de la elasticidad de la demanda? Ya tenemos uno, que es la definición del mercado. Y el mercado de una manera muy estrecha, muy específica, es más elástico. Se lo define de manera muy genérica, es más inelástico, ¿cierto? ¿Cuál sería otra variable que hay que considerar ahí? Estaba pensando en otra palabra como los sustitutos de algún producto, aunque tiene que ver con la elasticidad. Usted había explicado que, digamos, si un producto tiene como que otros reemplazos y, digamos, ese reemplazo sube el precio, no le afectaría a dicho producto, ¿no? Porque fácil compras otro sustituto. Ok, estaríamos hablando entonces de la presencia de sustitutos que tenía un nombre bien preciso, ¿no? Se decía la presencia de sustitutos, ¿recuerda? Había una palabrita que calificaba al sustantivo, sustitutos, y acá había una palabrita que la calificaba. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien la recuerda esta palabrita? ¿Institutos cercanos? Ah, cercanos, muy bien, muy bien. Entonces estamos hablando de sustitutos cercanos, ¿no? Porque yo le decía, bueno, proteína para alimentación humana, ok, un pollo, 2 cacas, ¿no? Y bueno, caca tiene proteína, pero no es un sustituto cercano, es más bien un sustituto lejano, ¿no? Entonces, la presencia de sustitutos cercanos implica una mayor elasticidad, la ausencia de sustitutos cercanos implica al revés, ¿no es cierto? Y recuerdas de repente la tercera, la tercera, alguien, hay una tercera característica. Profesor, ¿puede ser si un bien es de lujo o es necesario? Claro, lo que pasa es que ustedes están leyendo el libro, se dan cuenta y eso es un error en el libro. ¿Ya? Entonces, ¿Por qué, profesor? no te llamo la atención, sino te digo, miren, es bien importante considerar si el profesor se equivocaba al colocar los determinantes de la elasticidad precio de demanda o ese libro. Obviamente es mejor pensar de que el profesor se equivocaba, ¿no? Pero en este caso es el libro el que está equivocado, luego lo vamos a ver, ¿no? Y efectivamente me parece bien de que tú agarres y busques el libro y veas pues cuáles son los determinantes, ¿no? Y entonces ahí se está hablando de necesidades o lujos, ¿no? Necesidades o lujos. Pero se definen los bienes necesarios o los bienes de lujos como un cambio en el ingreso, no como un cambio en el precio. Es como un cambio en el ingreso y repito, no como un cambio en el precio. ¿Ok? Entonces, la tercera, alguien que lo diga, la tercera característica es el horizonte del tiempo, ¿no? El horizonte para la toma de decisiones, en este caso para la compra de un bien, ¿no? En el corto plazo, obviamente no me queda alternativa más que comprar, ¿no? O quedarme sin consumir, pero en largo plazo he estudiado y puedo ver alternativas, ¿no? Para mi toma de decisión, ¿no? En el corto plazo soy inelástico, en el largo plazo soy elástico. ¿Mm? Muy bien, vamos a... Ok, habíamos hablado entonces de los determinantes de la función del mercado y ustedes habían indicado de que estos determinantes son la presencia mayor o menor de sustitutos cercanos, la definición del mercado, una definición reducida, específica, estrecha o una definición amplia del mercado y el horizonte de tiempo, ¿no?
Mayor sustituibilidad, mayor elasticidad, ¿no? Menor sustituibilidad, más inelasticidad, ¿no? Una definición del mercado más precisa, más específica, mayor elasticidad. Una definición genérica del mercado, más inelasticidad, ¿no? A contar con tiempo suficiente para la toma de decisiones, más elasticidad. Contar con menos tiempo para la toma de decisiones, más inelasticidad, ¿no? En general están conectados, ¿no? Todos estos, de una o de otra manera, tienen una conexión. O sea, todo esto tiene una conexión, ¿no? La disponibilidad de tiempo, por ejemplo, hace que surjan más sustitutos, ¿no es cierto? Y el cambio de definición del mercado por un mercado más específico hace que hayan más sustitutos, ¿no? Entonces, todo esto está en realidad vinculado, ¿no? Vamos ahora a mirar qué es lo que ocurre con lo que habíamos dejado ya presentado el día de ayer, ¿no? Que es las gráficas de las demandas considerando su elasticidad. Entonces, acá la idea es que la forma de una curva de demanda, la forma de una curva de demanda, que siempre tiene una pendiente negativa, siempre tiene una pendiente negativa. Hay una excepción que se llama los bienes Giffen. Luego vamos a hacer algún comentario sobre eso porque en realidad es más una curiosidad teórica que una realidad. Repito, la forma de una curva de demanda queda determinada para un cierto rango de precios por su elasticidad, ¿no? Por su elasticidad. La idea es interesante, la idea lo que busca es decir, mira, si conozco la elasticidad para este rango de precios, entonces yo te puedo dibujar la curva, sé cómo es la curva. Esa es la idea. Y observen cómo empieza en esta presentación, cómo empieza. Observen, miren, acá dice una demanda perfectamente inelástica y termina con una demanda perfectamente elástica, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. Entonces vamos a ver qué cosa es una demanda perfectamente inelástica. Ahí la tienen, ¿no? Una demanda perfectamente inelástica. Entonces, atención, a partir de este momento, si uno dice la demanda es perfectamente inelástica, ustedes saben que es una vertical, es una función de demanda que es vertical. Y tengan en cuenta la precisión de esta palabra, ¿no? Que lo convierte en algo, perdón, que lo convierte en algo ideal, ¿no? Ok, que lo convierte en algo ideal, decía, ¿no? Esto es, otra vez, esta demanda para esta palabra perfectamente, vamos a verla mejor todavía esta palabra, perfectamente inelástica, ¿no? Y acá nos dan unas pautas bastante sencillas para el modelo. Nos dicen, a ver, punto número 1, ¿qué pasa si sube el precio? ¿Qué pasa si sube el precio? Bueno, pero antes de que sube el precio, nosotros tendríamos que ubicarnos en un punto de la curva de demanda. Ahí está el punto de la curva de demanda. Para ese punto de la curva de demanda, si el precio es 4, los consumidores están dispuestos, quieren, pueden, tienen un plan para comprar 100 unidades del bien. Pero ¿qué va a ocurrir si el precio sube de 4 a 5? Bueno, no pasa nada porque la cantidad sigue siendo la misma. Es decir, es perfectamente inelástica, no se mueve. Es la liga gruesa y ancha que uno con más fuerza que le da, le estira, no cambia de longitud, ¿no es cierto? Entonces, esto, ayer yo había hecho un comentario anecdótico de un chico que tenía dependencia a la insulina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el consumo de drogas, o sea, consumo de drogas, si ustedes son drogadictos, ¿no? Adictos a la insulina, que sería no una cosa positiva de adicción, pero sí una cosa lamentable, pero no significa algo malo, uno está enfermo y bueno, le pasa eso, ¿no? Muchas personas tienen problemas que le llaman
morbilidades crónicas, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión es una morbilidad crónica, o sea, si eres hipertenso, bienvenido al club, te vas a morir hipertenso, ¿no? Si eres diabético y insulino dependiente, bueno, bienvenido al club, te vas a morir con esa enfermedad, no se cura, ¿no? Son enfermedades crónicas, ¿no? Y para esos pacientes, por ejemplo, si sube el precio de la medicina, bueno, la compran, ¿no? O sea, punto, la compran, ¿no? No tienen dinero, igual la compras, ¿no? Sales, robas y compras, ¿verdad? Es perfectamente inelástica, perfectamente inelástica. Atención entonces con esta primera, ¿no? Voy a darme el salto a la última, ¿ya? Voy a darme el salto a la última, ¿ok? Entonces, voy a saltar de la primera a la última. ¿Ya? Entonces, la primera era una demanda perfectamente inelástica. Esta es una demanda perfectamente elástica, ¿no? Entonces, ojo con, entonces, la definición perfectamente elástica. Exactamente lo que es ahora. Y si la anterior era vertical, esta es horizontal. Y entonces, ustedes dicen, ¿qué es lo que va a pasar? Punto número 1, como ejemplo, ¿no? Con punto número 1, decimos, oye, a cualquier precio superior a 4, la cantidad demandada es 0. Es decir, ustedes tienen de que para este mercado, en términos de la demanda, ¿no? El precio 4 marca todas las cantidades que pueden ser demandadas. Al precio 4 no compran nada, o compran algo, o compran más, y esto va al infinito, ¿sí bien? ¿Ok? Entonces la idea es para cualquier precio, ¿sí? Para cualquier precio que sea superior a 4, la cantidad demandada es 0, ¿no? A un precio exactamente de 4, ¿no? El consumidor va a adquirir cualquier cantidad, la cantidad que se le ocurra la puede adquirir a esa cantidad. ¿Ok? A veces la pregunta es esta, bueno, si nosotros somos empresarios, entonces uno dice, bueno, ok, si subo el precio, no voy a vender nada. Al precio actual voy a vender. Y a veces el alumno pregunta, profesor, ¿y a un precio menor? Bueno, pero es que a un precio menor nadie te va a vender, ¿no? No tiene sentido. Si tú eres el empresario, tus estrategias son mantener el precio, subir el precio o bajar el precio. Si mantienes el precio, puedes vender la cantidad que quieras. Si subes el precio, no vendes nada. Si bajas el precio, la pregunta es, oye, ¿por qué eres tan tonto? Si al precio actual puedes vender lo que quieras, ¿para qué bajas el precio? O sea, nadie va a bajar el precio. ¿Ok? Entonces, observen la diferencia importante, ¿cierto?, entre esta función de demanda, que es perfectamente horizontal, y la anterior, que era perfectamente vertical. Y ahora recuerden ustedes la fórmula de la elasticidad, ¿no? ¿Cuál era la fórmula de la elasticidad? Entonces, la elasticidad era, en el numerador, ¿no es cierto?, diferencial de la cantidad multiplicada por el precio dividido entre el diferencial del precio multiplicado por la cantidad. En otras palabras, uno de los términos es diferencial de la cantidad partido diferencial del precio, ¿cierto? Y cuando esto es horizontal, ¿no es cierto?, ¿en cuánto cambia el precio? En 0, y cualquier división entre 0 me da infinito. Por lo tanto, la elasticidad precio de demanda perfectamente elástica, tiene un valor igual a infinito, ¿no? Igual a infinito. Ojo con eso. Y vamos a borrar esto. ¿Qué pasaría en el caso primero, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso primero? En este caso, ¿no es cierto?, la diferencial del precio existe. La diferencial del precio existe. Pero la diferencial de la cantidad es 0. La diferencial de la cantidad es 0. Entonces, en el numerador tengo diferencial de cantidad, por lo tanto, acá
en este caso la elasticidad perfectamente inelástica, ¿no? Tiene un valor de 0. Ojo con esa afirmación. Ojo con esa afirmación. Ambas afirmaciones, 0 e infinito, 0 e infinito. Muy bien, entonces estoy con una curva de demanda vertical. Siguiente paso, decimos una curva de demanda inelástica. Esta vez la curva de demanda ya tiene pendiente negativa, clarísima, ¿no? A diferencia de los casos extremos. ¿Y qué cosa es lo que encuentran acá? Si el precio sube de 4 a 5, la cantidad demandada cae de 100 a 90. Si ustedes hacen un cálculo en términos porcentuales, ustedes se van a encontrar con que el paso de 4 a 5 significa un incremento de 22%, mientras que la caída de la cantidad demandada representa algo de 11%. En otras palabras, lo que me están diciendo es, fíjense, el precio sube así, pero la cantidad baja así, ¿no? O sea, no es muy reactiva, es inelástica, ¿no? Una pregunta interesante acá, ¿y de dónde sale el 22%? El precio está subiendo de 4 a 5, está subiendo 1, que de 4 es 25%, ¿sí? Y está bajando de 100 a 90, que 10 de 100 es 10%. Entonces no entiendo bien qué pasa acá. Repito, acá o admitimos de que el profesor Mankiw se ha equivocado, ¿no es cierto? O los editores, porque no se va a equivocar, los editores, ¿no? Y acá dijo 22, pero acá dijo 11, ¿no? Entonces, yo arriba tengo variación porcentual en la cantidad y abajo tengo variación porcentual en el precio. Como arriba tengo 11% y abajo tengo 22%, eso significa una elasticidad igual a 0.5, signo negativo, ¿no? 0.5. Pero repito la pregunta, ¿de dónde sale que el paso de 4 a 5 implica 22% y la reducción de 100 a 90 representa 11%? La elasticidad, repito, la elasticidad estimada acá va a ser arriba, numerador, variación porcentual en la cantidad demandada, ¿no es cierto? Y eso es 11%, si quieren 0,11. Dividido abajo, variación porcentual en el precio, y eso es 0.22, ¿no? Y eso me está dando menos 0.5. ¿Por qué menos? Porque en realidad arriba estoy diciendo está subiendo variación porcentual en arriba es variación porcentual en la cantidad demandada, y eso es un signo negativo, ¿no? Y abajo es variación porcentual en el precio, y eso es positivo. Entonces, menos entre más da este valor de menos, ¿ok? Lo cual significa entonces que tenemos una elasticidad inelástica, ¿no? Inelástica, ¿ok? Cuando el valor de la elasticidad está por debajo de la unidad, valor absoluto, se dice que es inelástico. Cuando está por encima de la unidad, valor absoluto, se dice que es elástica, ¿no? Entonces yo les estoy haciendo acá una pregunta, ¿no? ¿Por qué se estima, ¿no? 22% para cambio en el precio y 11% para el cambio en la cantidad, ¿no? Yo no sé de dónde ha salido eso, ¿ok? Entonces, muy bien, atención entonces con la pregunta. Atención con la pregunta, ¿ya?
Y voy a subir ahora, ¿no? Voy a subir, ¿cierto? La elasticidad precio de demanda. Tengo yo asistir a la persona Bueno, vamos a esperar que termine la novela de... Ok, terminó la novela entonces. Y ahora vamos a hacer clases, ¿eh? Entonces, atención acá. Atención ahí. Atención ahí. Elasticidad, precio de la demanda. Cantidad final menos cantidad inicial. Cantidad final más cantidad inicial dividida entre 2, o sea, promedio. Precio final menos precio inicial. Precio final más precio inicial dividido entre 2, o sea, promedio, ¿no? Bueno, ustedes sacan sus conclusiones, revisan el libro sobre el tema de cómo se calcula la elasticidad para 2 puntos discretos, ¿no? Entonces, continúo. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es mi función de demanda era así, mi función de demanda era así, ahora mi función de demanda es así más o menos, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Ok, ¿qué pasa cuando hablamos de una demanda de elasticidad unitaria, ¿no? Una demanda de elasticidad unitaria. En un caso como esto, lo que tenemos es el incremento en el precio es de 22%, de nuevo, de 4 a 5, no sé de dónde lo hacen, y la caída en la cantidad demandada provocada por un aumento del precio es de 22%, ¿no? Por lo tanto, si ustedes dividen, ¿verdad?, la caída en la cantidad demandada entre el aumento en el precio, le está saliendo una elasticidad igual a menos 1, ¿no? Perdón, igual a menos 1, esa es la elasticidad. Ustedes pueden apreciar que la diferencia entre este gráfico y el anterior es que estas son curvas no lineales, pero esta está más horizontalizada que la anterior, que más bien está verticalizada, ¿cierto? Ok, seguimos entonces y vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver la demanda elástica, ¿no? Y esta está más echada todavía, ¿no? Y en este caso, de nuevo, lo que tenemos es un incremento en el precio. De nuevo me calculan que el paso de 4 a 5 es 22%, y la cantidad se cae, ¿no? Más fuerte, ¿no? Es mucho más fuerte. O sea, lo que estamos diciendo es, mira, así subió el precio, pero así cayó la cantidad demandada, para magnificar, ¿no es cierto? Y por lo tanto la elasticidad es elástica, vale decir, si nosotros cogemos este 67% dividido entre este 22%, nos está dando una elasticidad, ¿no es cierto?, igual a menos 3 y pico, ¿verdad? Es elástica, ¿ok? Muy bien, en consecuencia, ustedes están apreciando cómo está cambiando todo esto, ¿no? Tienen una demanda perfectamente inelástica, ¿no? Tienen una demanda inelástica, una de elasticidad unitaria y una demanda elástica, y después una demanda perfectamente elástica, ¿no? Se convierte en totalmente horizontal. Ojo, es por tramo de precios, ¿no? ¿Qué significa por tramo de precios? De que de repente esto es válido, ¿no? Para un tramo de precios que va, no sé, desde 10 hasta 0, por decirlo, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, yo necesito meter mi insulina, ¿no? Ok, la insulina vale $100.
compro, $200, compro, $300, compro, $500, compro, $1000, compro, $2000, me muero. O sea, hay un momento en el cual ya no vas a reaccionar, ¿no? Y ustedes saben perfectamente eso. La epidemia, ¿qué comportamiento o qué bien, ustedes me digan, qué bien ha tenido este comportamiento? ¿Cuál es el bien que ha tenido este comportamiento El durante oxígeno, bro. exacto, ¿no es cierto? Pero más preciso, los balones de oxígeno, ¿no es cierto? Obviamente los balones de oxígeno con oxígeno, ¿no es cierto? Y literalmente lo que yo acabo de decir, gracias por la intervención, literalmente lo que acabo de decir es que es por tramo de precios, es por tramo de precios. ¿Qué significa tramo de precios? Lo que acabo de decir, ¿no? Y pago 1000 soles por un valor de oxígeno, pago 2000 soles, pago 5000 soles, pago 10.000 soles. Ustedes ven las noticias, ¿no? Estoy vendiendo el carro, alquilando la casa, estoy dando mi casa en hipoteca para el balón. Oye, cuesta más, y no, ya no puedo más. ¿Y qué pasa? La gente se muere. O sea, ¿cuánta gente se ha muerto porque no logró obtener un balón de oxígeno, ¿no? Yo creo que les he contado el caso de un profesor nuestro, ¿no? Cuando supimos el problema que había, dijimos, bueno, hagamos una cosa, pues comprémosle un concentrador de oxígeno, ¿no? Y el concentrador de oxígeno costaba 3.500 soles. Y dijimos, mira, 3.500 soles es bien manejable, no hay ningún problema, entre varios lo compramos. Hablamos con la familia y nos dijeron, ya tenemos concentrador de oxígeno, nos han traído y nos sirve. O sea, ya la situación de nuestro colega estaba en una situación más delicada, ¿no? Y ya no necesitaba el concentrador de oxígeno, sino necesitaba lo que es una intubación, ¿no? Finalmente falleció. Bueno, esta experiencia es eso, ¿no? Es eso. Ojo, cuando yo les estoy diciendo estaba en 3.500, no el alquiler, sino la compra del concentrador de oxígeno, después subió a 16.000 soles. Subió a 16.000 soles, ¿no? Y ahora ha vuelto a bajar, ¿no? Ahora me dicen que está por 6.000, 7.000 soles, ha vuelto a bajar. Bueno, en el tramo de precios que estamos hablando, la demanda es perfectamente inelástica. Entonces, una pregunta acá interesante es, si ustedes son empresarios, ¿cuál sería, ¿no? ¿Cuál sería su estrategia de precios, ¿no? Si la demanda es perfectamente inelástica, ¿no es cierto? Obviamente sería subir el precio, pues, ¿no? O sea, ustedes tienen una estrategia al alza. Esa es la estrategia al alza, ¿no? O sea, si yo sé de que mi demanda es inelástica, yo subo los precios. Ahora, ¿hasta dónde? Eso lo vamos a ver con la función de oferta. Pero por ahora yo sé de que yo puedo subir el precio y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, si la demanda es perfectamente inelástica, yo subo los precios. ¿Qué pasa si la demanda es inelástica? También subo los precios. ¿Por qué razones? Mi estrategia de subir precios tiene que ver con este hecho, ¿no? Si el precio sube 22 y la cantidad cae 11, yo gano, pues, ¿no? O sea, cuando aumento el precio, entra en mi bolsillo un incremento de 22 y sale de mi bolsillo un decremento de 11. Entonces yo estoy ganando, ¿no? Entonces acá yo tengo una estrategia de precios al alza, ¿no? Acá tengo una estrategia al alza, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en este caso. ¿Qué es lo que pasa cuando la demanda es de la elasticidad unitaria, ¿no? ¿Qué dirían ustedes acá? ¿No? ¿Cuál sería la estrategia? La estrategia es, no tengo estrategia. Es una estrategia. ¿Por qué? Porque si yo subo los precios 10%, la cantidad se cae el 10%. Entonces quedo igual que antes, ¿no? Si yo bajo los precios 10%, la cantidad demandada sube 10%, entonces quedo igual que antes. O sea, no tengo estrategia de precios. Quiere decir de que si yo enfrento esta función de demanda para un tramo de precios, yo tendría que hacer algo para, por ejemplo, mejorar el producto, para hacer de que la gente lo quiera más y sea más inelástica, por ejemplo, y entonces subir los precios, ¿no? O
Si se vuelve más bien más elástico, yo tendría una estrategia de precios diferente, como la que vamos a ver en este momento. Fíjense ustedes, acá yo tengo la demanda elástica. ¿Cuál sería mi estrategia de precios? En este caso, mi estrategia de precios es una estrategia a la baja, ¿no? A la baja. ¿Por qué razones? Muy sencillas, ¿no? Lo que decimos es, si yo subo el precio en 22 y la cantidad se cae en 67, entonces lo que yo tendría que hacer, atención acá, es bajar el precio en 22 y la cantidad va a aumentar en 67, ¿sí? Y por lo tanto, mis ingresos van a aumentar. Los ingresos van a aumentar. Entonces, mire, hasta acá, hasta este momento, lo que estamos viendo es si las demandas son inelásticas, si las demandas son inelásticas, acá, hasta ahí. Si las demandas son inelásticas, mi estrategia es subir precios. Si la demanda tiene elasticidad unitaria, no tengo estrategias. Subo o bajo el precio, no pasa nada. Si las demandas son elásticas, yo tengo que bajar precios, ¿no? En este caso, esta es precio constante, ya. O sea, el precio es ahí y uno vende la cantidad que sea porque la elasticidad es perfectamente elástica a ese precio que ha sido determinado por el mercado, ¿no? Para este precio. ¿Ok? Muy bien. Con eso hemos terminado, ¿no? Este tema. Vamos a continuar con problemas, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es otra cosa. Tenemos el tiempo para, vamos a cambiar ahora, vamos a dejar de grabar para grabar en otro. Demanda en verde, esta vez se desplace para la izquierda, lo que generaría otro gráfico en el que estaría así, las dos demandas primero acá, luego la verde por aquí y la otra demanda aquí. Entonces el precio, el último precio al final sería este. Eso es lo que entendimos nosotros. Muy bien, pero ¿por qué no leemos con precisión el tema, ¿no? Lo que dice el tema es que hay una estrategia exitosa de marketing, ¿no es cierto?, que ha desatado una moda por este servicio. La interpretación de ustedes es expansión de demanda, ¿correcto? Y eso me parece muy bien. Ahora, el artículo también señala, dice, de que muchos de los dueños de restaurantes, ¿no?, se sienten culpables de los precios estratosféricos que han alcanzado sus platos, pero también temen que los aumentos de precios provoquen un descenso en la demanda. Pregunto al grupo, ¿un aumento del precio provocará una disminución de la demanda? ¿Un aumento del precio provocará una disminución de la demanda? ¿Eh? A ver, fíjense, tenemos que ser claros en este tema, ¿no? Eso también era mi duda, porque o sea, en general se habla de una disminución de la demanda cuando es el precio de un bien sustituto, no exactamente el mismo, pero tratamos de verlo así. Yo creo que No la nos lectura, imaginamos otra cosa. yo creo que la lectura es la siguiente. Atención, vamos a buscarnos a la cuestión teórica, ¿no? Una función de demanda se construye, se elabora, se grafica en base a un conjunto de variables. Es análisis multivariable. Es precio del producto, precio de otros productos sustitutos, precio de otros productos complementarios, ingreso del consumidor, los gustos del consumidor, las preferencias del consumidor, las expectativas del consumidor, las estrategias publicitarias fructíferas de los empresarios. Todo eso es determinante de la función de demanda. Ya está graficada ahí tu función de demanda. La primera, la de color amarillo en el gráfico superior. Esa es tu función de demanda. Pero lo que ha ocurrido es que la campaña provoca un cambio en las preferencias, ¿sí? Y el cambio en las preferencias desplaza la curva de demanda amarilla del cuadro superior hacia la derecha, al cuadro verde, y determina un precio más alto, ¿de acuerdo? Un precio más alto. Hasta ahí todo estuvo correcto.
El problema es cuando se busca interpretar dentro del texto de que los dueños de los restaurantes están preocupados por la elevación estratosférica de los precios y creen de que eso va a provocar una caída en la demanda. Entonces uno dice, oye, un momentito, la elevación del precio no provoca la caída de la demanda. No provoca la caída de la demanda. La elevación del precio provoca una caída en la cantidad demandada. Es decir, moverse de un punto de la curva de demanda a otro punto de la misma curva de demanda. Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando dice, bueno, si sube el precio, cae la demanda. No, 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 cae la cantidad demandada. Oye, si suben los gustos, sube toda la demanda. Si caen los gustos, cae toda la demanda. Si sube las preferencias, sube toda la función de demanda. Si baja, cae toda la función de demanda. Entonces, lo que ellos están diciendo en realidad es que hay un crecimiento de los precios muy grande, pero uno tendría que dudar a un empresario que dice, oye, la demanda ha crecido, la demanda es extraordinaria, ¿no? O sea, están diciendo, mire, ha desatado toda una moda por este servicio. Digo, usted conoce a un empresario que esté triste por el hecho de que los precios han subido de una manera enorme. Hace un rato yo dije, fíjense, quisimos comprar un concentrador de oxígeno a 3.500 soles. Después estaba a 16.000 soles, ¿no? ¿Ustedes creen que ese empresario pensó en pobrecito, la gente se está muriendo, ¿no? O simplemente se guió por las leyes del mercado, que pueden ser muy duras en este caso? ¿No es cierto? Ok, me parece bien lo que dice el grupo 6, está muy bien, atención. Por favor, después del examen ya el trabajo de grupo se nota, ¿ya? Ya es nota. O sea, Profesor, entonces, ¿cómo se explica lo último que comentaba, que provoque una caída de precio entonces? no, es que no está cayendo el precio, está subiendo el precio. Lo que dice textualmente es, Al muchos, final dice, muchos dueños, dice, se sienten culpables de los estratégicos precios que han alcanzado sus platos. Cuando uno dice, oye, mira, soy culpable de preparar una comida tan rica, ¿no? Bueno, no sé, me parece raro eso, ¿no? Y temen que el aumento de los precios provoque un descenso en la demanda. La demanda es un asunto que no es un tema del empresario, es un tema del consumidor. Fíjense, esto es bien importante, ¿no? Atención con esto. Si ustedes un plato de esta comida les cuesta un sol y la gente les quiere pagar 1.000 soles, ¿ustedes qué hacen? Les pregunto, les pregunto, ¿qué hacen? O sea, ¿qué es un precio de demanda? Un precio de demanda es el precio que quiero pagar, es el precio que puedo pagar. Y es el precio que puedo yo pagar porque tengo un plan para pagar. Pero yo siempre digo esto, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy en la universidad, tengo hambre, es hora del almuerzo, yo quiero almorzar, se cumple una de las características. ¿De acuerdo? Yo puedo almorzar, tengo dinero para pagar el almuerzo, ¿de acuerdo? Pero no tengo un plan para almorzar, porque no sé si voy a ir al restaurante de la facultad o a 20 restaurantes más, ¿de acuerdo? Entonces, mientras no haya esto, yo no puedo decir que formo parte de la demanda efectiva, ¿de acuerdo? O sea, el dueño del restaurante que está cerca dice, bueno, ¿vendrá o no vendrá el profesor? ¿No es cierto? Entonces, un precio de demanda es lo que uno valora el producto. Repito, si a ti algo es un sol y la gente te dice, yo le voy a pagar 25.000 soles, tú le dices, no, mira, ¿sabes qué? Me cuesta un sol, págame un sol 50, con eso estoy contento. No es, no es así. O sea, el precio de demanda es una cosa y está determinado por todas las variables que hemos visto, pero que en general significan que la gente quiere las cosas, ¿no? Recuerden este tema para el empresario, identificar una brecha en el mercado, ¿sí? Algo falta en el mercado. Segundo, identificar lo que llena esa brecha en el mercado. Y estos cocineros han encontrado esto. Por favor, en el Perú alguien hizo eso, se llama Gastón Acurio. ¿Ustedes creen que Gastón Acurio es un hombre muy pobre ahora?
¿no? ¿No es cierto? Pero creen ustedes de que la gente, los que consumimos, algunas veces en los restaurantes de Gastón Acurio, sentimos que nos está robando. No, por favor, hace 3 semanas yo hice un pedido a Tanta, ¿no? Porque Tanta está ahora también en San Miguel, cerca de donde yo vivo, en el Callao, y me trajeron unos platos de comida extraordinarios y me sentí muy feliz y pienso de que tenía, atención, yo ganancia porque valoré el precio de una sopa que pedí un menestrón, una comida menestrón hace años, pedí un menestrón y creo que me costó 34 soles, me parece. Y yo dije, caramba, yo hubiera pagado 50 soles por este menestrón, ¿no? O sea, estoy ganando 16 soles yo. Ahora, el menestrón, ¿cuánto le costó a Gastón? No sé, de repente le costó 15 soles. ¿Y qué puedo decir yo? Maldito desgraciado, cuando te cuesta 15, tú cobras 35. No, yo digo, bacán, ¿no? O sea, el parte es exitoso, ¿sí? Pero otro agarra y entra al mercado, y otro entra al mercado, y otro entra al mercado, y entonces los precios van a empezar a bajar, ¿no? ¿Estamos? O sea, creo que la idea de las preguntas es verificar si algo está mal, ¿no? Ojo, el dueño del restaurante puede efectivamente decir, sí, pues los precios van a traer abajo la demanda, ¿no? Pueden decirlo, pero no significa de que eso sea así, ¿no? O sea, la demanda va a caer si es que, por ejemplo, cambia ahora las preferencias. Suponte tú de que encuentran moscas dentro de la comida y entonces la gente inmediatamente se retira y la demanda se cae y los precios bajan, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que el ajuste del precio es el resultado de una expansión de la demanda. De nuevo, recuerden, estas preguntas son matriz de 3x3. Es la matriz de 3x3, ¿no? Metodología, número 1, ¿qué se mueve? Se mueve la demanda, se mueve la oferta, se mueven los dos. Número 2, ¿en qué dirección se mueve? ¿Es expansión o es contracción? Número 3, ¿cuál es el impacto sobre el precio y la cantidad de equilibrio? Esa es la metodología. Muy bien, el grupo 6, no sé si quieren hacer algún comentario adicional. Entonces, estaba en detectar el error, ¿no, profesor? Exacto, exacto, Ya. exacto. Y estábamos dudando justamente eso, porque si fuera precio de un sustituto, ahí sí se desplazaría. Pero no hay información sobre eso y lo que dije textualmente es que una estrategia fructífera de marketing, o sea, ese marketing ha provocado que la gente diga, uy, qué bacán esta comida, ¿no? Qué bacán esta comida. Entonces vamos a probar esa comida. Entonces la función de demanda, toda la función de demanda se moviliza. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok, gracias. Bueno, grupo 1 y grupo 6. Vamos al grupo 2. En el grupo 2, a ver, yo tengo a Antonella, Augusto Varillas, Jeremy Milangelo, Catherine Vargas y Pierre Martín Díaz. ¿Quién va a informar del grupo 2? Yo voy a ser, profe. Ok, ¿cuál es tu nombre, por favor? Jeremy Silva. Ok, muy bien, adelante, Jeremy. Ya, Profesor, disculpe, voy a presentar pantalla para que mi compañero pueda explicar. Sí, claro, adelante. Ya. Ok, todavía no están compartiendo. Ya, ahí está entrando. estamos compartiendo. ¿Sí se ve? Sí, correcto. Ahí está el texto también. Muy bien, adelante. Ya, la pregunta, digo, el texto en sí era, acá lo tengo. Debido a la disminución en la cosecha de caña de azúcar, el precio de azúcar se elevó. Junto a esto, se observó una disminución del precio del té. Bueno, acá como nos están diciendo que hubo una disminución de la cosecha de caña de azúcar, entonces eso hace que haya menos cantidad de este mismo, ¿no? Y, y como de la caña de azúcar se obtiene el azúcar, obviamente, y al haber menos cantidad hace que el azúcar en sí obtenga más valor y eso haga que su precio suba. Ya, Y como el azúcar, y como el azúcar es un bien complementario del té, tienen una relación de
inversamente proporcional de la demanda con la oferta. La oferta. Y ya, bueno, la cuestión es que al subir el precio del azúcar, se baja el precio del té porque la gente no va a comprar más té cuando no hay mucha cantidad de azúcar, ¿no? Esa es la explicación. A ver, una primera observación, fíjense, ustedes están haciendo un estudio de demanda, ¿ok? Cuando en la pregunta dice, debido a la disminución en la cosecha de caña de azúcar, el precio del azúcar se elevó, quedémonos ahí, el precio del azúcar se elevó. Entonces, como hablan del precio y el precio resultado de la interacción de la oferta y la demanda, ustedes han graficado solamente la demanda, pero no la oferta. Entonces, el punto de partida tendría que ser un punto de equilibrio inicial donde no pasa nada, es decir, la curva de demanda es la curva de demanda y la curva de oferta es la curva de oferta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la caña de azúcar, ¿no es cierto? Entonces, cuando la cosecha de caña de azúcar disminuye, no, perdón, estamos hablando de azúcar, no estamos hablando de caña de azúcar, estamos hablando de azúcar. Entonces, yo tengo la demanda de azúcar y la oferta de azúcar, ¿ok? Entonces, la oferta de azúcar depende de una serie de factores. Depende del precio del azúcar, ¿no es cierto? Depende del precio de los factores de producción que permiten producir azúcar. Y uno de los factores de producción para la producción de azúcar es la caña de azúcar, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo es que se ha producido una disminución en la cosecha de caña de azúcar. Qué sé yo, había una mala temporada, clima, catástrofe, etc. Entonces, los productores de caña de azúcar están produciendo menos caña de azúcar, ¿de acuerdo? Y al producir menos caña de azúcar, que sería una contracción de la curva de oferta de caña de azúcar, dada la demanda, sube el precio de la caña de azúcar. Y si sube el precio de la caña de azúcar, eso contrae la curva de oferta de azúcar, ¿ok? Y por lo tanto, dada la curva de demanda, la contracción de oferta de azúcar está haciendo de que el precio del azúcar suba, ¿de acuerdo? Entonces, el precio del azúcar está subiendo, el precio del azúcar está subiendo. Hasta ahí, no sé si estamos de acuerdo. El precio del azúcar sube. ¿Sí? Quisiera atención de ustedes. ¿De acuerdo o no? Sí, profesora, estamos de acuerdo. En otras palabras, estamos hablando de varios mercados, fíjense. Cuando ustedes ven un texto, la idea de estas experiencias, vamos a tener que tomarnos más tiempo para esto, la idea de estas experiencias es precisamente cruzar todo a través de lo siguiente. Ustedes tienen un texto y ustedes empiezan a modelar, ¿no? Entonces, yo veo en este texto, que son 2 líneas pequeñas nada más, ¿no? Pero ahí me dicen caña de azúcar. Entonces, yo estoy pensando en un mercado de la caña de azúcar. Oferta de caña de azúcar, demanda de caña de azúcar. ¿Ok? En ese mercado de caña de azúcar, se produce una contracción de la oferta de azúcar. ¿Por qué? Porque ha disminuido la cosecha, pues, ¿no es cierto? Si disminuye la cosecha, quiere decir que algo ha pasado, se ha contraído la oferta, y eso ha disparado el precio de la caña de azúcar. Es un mercado. Hay un segundo mercado, que es el azúcar. Miren ustedes, 2 líneas, y ahí dice caña de azúcar, ese es un mercado. Después dice azúcar, ese es otro mercado. La caña de azúcar es el insumo para producir el azúcar. El azúcar está en otro mercado. Y después dice, junto a esto se observó una disminución en el precio del té. Una disminución en el precio del té. Entonces hay un tercer mercado, que es el mercado del té. Estamos con 3 mercados, o sea, hay 3 curvas de oferta, 3 curvas de demanda. En el primer mercado, que es la cosecha de la caña de azúcar, contracción de oferta, la cantidad de azúcar disminuye y el precio de la cantidad de caña de azúcar disminuye y el precio de la caña de azúcar sube. En el segundo mercado, cuando tú tienes que el precio del azúcar ha subido, uno dice, en el mercado del azúcar, la oferta de azúcar también se ha contraído. ¿Por qué? Porque está más caro uno de los factores. Entonces, el precio del azúcar ha subido. ¿Ya está?
Ahora, tienen que juntar esa subida del precio del azúcar con una disminución en el precio del té. Entonces estamos hablando del mercado del té. En el mercado del té hay una función de oferta y hay una función de demanda, ¿no? Si ustedes ven de que el precio del azúcar es, ahí sí estamos completamente de acuerdo con ustedes, un bien complementario al té, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el azúcar se eleva? Entonces la gente compra menos azúcar, y si compra menos azúcar, compra menos té. Entonces se demanda menos té, y cuando se demanda menos té, el precio del té cae. ¿Sí? Esta es una pregunta con 2 líneas nada más, pero es complicada, ¿eh? Es complicada, por eso les reitero, ¿no? Número 1, ¿qué se mueve? ¿Qué se mueve? Ahí a ustedes les faltó esa parte, en el número 1. Número 2, ¿a dónde se mueve? Entonces, se mueve en el mercado de la caña de azúcar, se mueve la oferta de caña de azúcar. ¿Y a dónde se mueve? Se contrae. Y punto 3, ¿qué efectos provoca en el precio y la cantidad? La cantidad es menor y el precio es mayor. Ya está, se acabó. Ahora tenemos otro mercado, que es el mercado del azúcar. En el mercado del azúcar, la oferta del azúcar depende del precio de la caña de azúcar. Como el precio de la caña de azúcar ha subido, entonces se contrae la oferta de azúcar. Al contraerse la oferta de azúcar dada la demanda, la cantidad va a disminuir y el precio del azúcar va a subir. ¿De acuerdo? Terminamos con ese mercado. Tercer mercado, el mercado del té, ¿no? El mercado del té, o sea, uno no piensa, puede, que la gente toma el té sin azúcar. Que la gente toma el té con el azúcar. Entonces la gente dice, estos bienes son complementarios. Yo tomo una tacita de té con 2 cucharaditas de azúcar. ¿Ok? Oye, el precio del azúcar ha subido. Ah, caramba, voy a consumir menos azúcar. Pero si consumo menos azúcar, voy a consumir menos té. Entonces se contrae la demanda de té. ¿Ok? De repente no les ha quedado muy claro. Sería bueno poder verlo en otro momento para colocar los 3 gráficos, ¿no? Son 3 gráficos acá, porque hay 3 mercados. Repito, cuando yo tengo el texto de 2 líneas, dice, explique y grafique la siguiente situación. Debido a la disminución en la cosecha de caña de azúcar, mercado 1. El precio del azúcar, mercado 2. Se observó una disminución del precio de 3, mercado 3. ¿No? Hay 3 mercados. Recuerden, té es té, azúcar es azúcar, y azúcar es diferente a caña de azúcar. Caña de azúcar es una cosa y azúcar es otra cosa. Caña de azúcar es un insumo para fabricar el azúcar, y el azúcar es un producto que se utiliza para tomar té, entre otras cosas. ¿Sí? Bueno, repito, es un tema interesante, ¿no? Pero no sé si ustedes tienen alguna opinión allí. Profesor, disculpe, entonces nuestro compañero sí le explicó bien, o sea, claro, pero faltó complementar lo de los gráficos, ¿verdad? Claro, porque hay que identificar los 3 mercados, ¿ves? O sea, si uno quiere ser severo, uno tendría que decir, yo tengo que ver ahí curva de oferta y demanda de 3 mercados. Yo no esperaba eso, pero esperaba por lo menos que apareciera ahí la curva de oferta, ¿no? Y ahí no está la curva de demanda, y creo que trataron de pensarla en términos de elasticidad, ¿no? Cuando no va por ahí todavía, ¿ya? Pero Sí, bien, profe, fue por falta de tiempo, por este día. no hay problema. Profesor, Sí. disculpe, una duda, ¿va a haber como que otra para la próxima semana, así como dejó este trabajo de nuevo para poder mejorarlo? Yo creo que sí, no vale la pena. Yo creo que sí, vale la pena. No hay ningún problema en eso. Yo lo preparo para que ustedes lo puedan tener. Tengan en cuenta que ya se viene el examen parcial, ¿eh? Entonces hay que trabajar más. Yo creo que hacemos las 2 clases que vienen, una suerte de revisión de todo lo avanzado hasta acá, ¿ya? Digamos, la mitad hacemos clase y la otra mitad hacemos una revisión con ejercicios y problemas. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, y piensen también si es necesaria una clase de refuerzo, la podemos ver también. Ok, este fue el grupo 2, ¿no es cierto? Vamos a ver al Sí, grupo profe.
3 ustedes dejan de compartir pantalla. En el grupo 3 estaba Alex Velázquez, Alonso, Walter Senén, José Martín Díaz el Silvano, María Susana Yuyac y Uriel Contreras. ¿Quién va a hacer la exposición? Ok, el primer grupo no ha participado. El sexto grupo sí ha participado. El segundo grupo ha participado. Y ahora estamos con el tercer grupo que no participa. Vamos al grupo. Profesor, A ver, bueno, estoy sí, 2 horas esperando que alguien responda. sí. Profesor, Adelante, adelante, adelante. A ver, ustedes tienen, el problema es una economía cerrada y estamos hablando de la demanda de café, ¿esa es la que les toca a ustedes? ¿Sí? No, ¿No? ¿Cuál es la que les toca? la pregunta 3 es sobre la gráfica en una... Ah, sí, profesor, disculpe. Sí. Ok, adelante, por favor. Bueno, era otra compañera la que iba a presentar. Bueno, adelante. ¿Qué? ¿Se ha retirado o qué? Mm, Buenos días, profesor. Sí, ahorita voy a compartir. Adelante. ¿Es María Susana? No, ahí Sonco. son, Ah, Thais Sonco. Stephanie Thais Sonco Vélez. ah, pero son del grupo 3. No. sí, profesor del grupo 3. Yo tengo a Alex, a Alonso, a José Martín y María Susana, ¿no? No, grupo 3, estamos... A ver, Ah, ahí está creo mal. que sí, ha habido una confusión, creo. ¿Ustedes son el grupo? 5 eran. 5, Ok. Entonces acá está Abraham Carranza, Fátima Vázquez, John Carlos, Thais Sonco y Waldo Vita. sí, lo que pasa es que hemos resuelto el problema equivocado. No hay problema, claro. No hay profesor, profesor, del grupo 3 podemos presentar nuestra resolución. Dado que ya está este grupo y se ha confundido, dejémoslo un momento y ustedes entran luego, ¿les parece? Sí, profesor. Por favor. Ok. Disculpe, compañero. No hay ningún problema, estamos acá para equivocarnos, ¿eh? Ya. Ya, bueno, el problema habla sobre una economía cerrada, sobre la demanda por café y nos dan las ecuaciones o las curvas de oferta y demanda. Y lo que nosotros hemos hecho es graficarlas, como se puede ver ahí. Ujú. Y como nos preguntaban el precio de equilibrio, hemos igualado las ecuaciones en función el precio y la cantidad. Hemos puesto el precio en función de la cantidad y hemos hallado hoy cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Ujú. La cantidad de equilibrio nos salió 40 y el precio 30. Y bueno, luego nos decían que cuando la oferta, que analizáramos el equilibrio cuando la oferta cambia y nos dieron la otra ecuación, que es 10 más 2 veces el precio. Y ahí lo hemos graficado como S'. Ok. Y hemos notado y nos preguntan qué es lo que sucede con el equilibrio, y bueno, tal como se ve en la gráfica, en el precio de equilibrio disminuye y la cantidad aumenta. Estamos hablando de que una contracción de oferta. En el caso de la oferta, ¿Es contracción o es expansión de oferta? se me fue.
Ok, sus resultados son buenos, el gráfico es bueno, pero recuerden el modelo, ¿no? O sea, ustedes tienen una función de oferta que se está presentando como cantidad función del precio, y no precio función de la cantidad, ¿ya? Entonces, ustedes tienen de que la cantidad función del precio es 10 más el precio, y después es 10 más 2 veces el precio, uno podría pensar de que se trata de una contracción, pero en realidad como es P función de Q, se lo Sí, es una expansión. y han hecho el S' muy bien, que es una expansión de oferta, que parte además del intercepto horizontal. Está muy bien, pero están haciendo bastante matemática y geometría, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando yo te pregunto, ¿es una contracción? ¿No? Busco En la matriz. ¿no? Es una expansión, y está en tu gráfico. Es una expansión. Muy bien, ¿alguna intervención adicional de ustedes? Ok, lo dejamos ahí entonces con el grupo 5, gracias. Dejan ustedes de compartir y pasa al grupo 3, ¿ya? Profe, Adelante, por favor. Ahí en el grupo 3 este está problema que han presentado Alonso, es el 3. María Susana y Uriel, ¿no? Ok. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya, el problema nos decía que en una economía cerrada la demanda de café era 100 menos 2 veces el precio y la oferta era 10 más el precio. Y calcule el equilibrio y el gráfico. En la gráfica de la izquierda es en este caso donde la ecuación de la demanda es 100 menos 2 veces el precio y pasándolo en base de la demanda de XD. Esta es la gráfica de la demanda y de la oferta sería la horizontal, la que tiene pendiente positiva. Y igualando 100 menos 2 veces, igualando la cantidad de demanda en el precio de equilibrio, 100 menos 2 veces el precio igual a 10 veces más el precio, y el precio de equilibrio sale 30. Y nos pone en el caso en el que se cambia la demanda, digo la oferta, a 10 veces más 2 veces el precio, se iguala y el precio es 22.5. Al cambiar esa oferta, el precio de equilibrio disminuye. Bien. Eso, profe. A ver, acá es interesante confirmar lo que había hecho el grupo 5, ¿no? Que es una expansión de oferta. No se ve la expansión de oferta porque han hecho un gráfico separado, lo cual no es ningún problema, ¿eh? Han hecho un gráfico separado. Pero en este gráfico sí se aprecia fácilmente, también el otro, por supuesto, ¿no? De que la cantidad pasa de 40 a 50 y el precio cae de 30 a 22.5. Conclusión, expansión de oferta, la cantidad de equilibrio aumenta y el precio de equilibrio baja, ¿no? Es una de las celdas, de las 9 celdas de la matriz de 3×3, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención del grupo? Estamos hablando ya del grupo 3. Ok, si no hay intervención, gracias. Pueden dejar Gracias, profe. participar. Vamos al grupo 4. Nos queda solamente el grupo 4, que es Chen Yang, Joseph de Jesús, Mauricio, Nayeli y Roger. ¿Alguien va a participar? Buenos días, profesor. Yo voy a participar con la pregunta 1 y luego le voy a pasar esto a otro compañero para que haga la pregunta 2, porque son 4 preguntas y lo hemos dividido. Ok, de acuerdo. Adelante. Roger, ¿podrías compartir pantalla, por favor? Gracias, Roger. Ya, bueno. La pregunta 1 nos habla sobre la curva de demanda y nos dice que se traslada a la derecha durante el verano.
Bueno, aquí hemos respondido nosotros que se traslada a la derecha debido a que, o sea, la demanda del producto aumenta y aparte que la demanda del producto aumenta, la gente está, o sea, con que la demanda del producto aumenta me refiero a que la gente está decidida a comprar más cantidad de este producto y sin importar el precio porque la situación de que haya mucho calor o sea, les da un incentivo para comprar helado. Entonces, eso se tradujo como una expansión en la demanda. Ahora le paso esto. Una consulta ahí, o sea, es la expansión de demanda, pero la gráfica no nos está diciendo eso, ¿no es cierto? O sea, Claro, ¿no? no hay gráfica para la parte A, ¿verdad? Sí, no pusimos gráfica. De acuerdo, en de ese- acuerdo. Adelante para la parte B. Profesor, buenos días. Voy a exponer sobre la parte B. Ok. Corresponde, la pregunta dice, una fuerte caída en el precio de la sal de mesa provoca un casi nulo aumento en la cantidad de la demanda de sal. Se llegó a la conclusión de que la sal es un producto complementario y aunque su precio baje, las cantidades de demanda son fijas. Por lo tanto, el consumo de sal no depende de su precio. Eso es lo que se ha entendido. Ya. A ver, no me queda muy claro si... Creo que tienen razón al tener buscar la exactitud en la interpretación del texto, ¿no? Pero me da la impresión que ahí dice que una fuerte caída en el precio de la sal de mesa provoca un casi nulo aumento en la cantidad demandada de sal, pero pienso yo de que se está refiriendo a la propia sal de mesa. ¿No? Tú parece que estás estableciendo una diferencia entre la sal y la sal de mesa. ¿Cuál sería, en todo caso, la diferencia? Creo yo que considero de que es diferente, ¿no? Una cosa es la sal de mesa y otra cosa es la demanda de sal. ¿Pero por qué? O sea, porque estás hablando de sal sin mayor precisión, ¿no es cierto? O sea, es cierto también acá, miren, cuando uno dice, oye, anda a comprar sal, pero ¿qué sal? Hay montones de sal. Sí, porque hay varios tipos de sales, ¿no? Sal de mesa y sal sal marina, creo que es. O Claro, sal de cocina. Entonces ahí no especifica porque habla en general. me da la impresión de que el texto, es cierto que no especifica, pero da la impresión de que se refiere a la sal de mesa, ¿no? Pero bueno, tú dices, este producto es un bien complementario, pero la sal no es complementario de la sal de mesa, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué cosa es la sal? ¿Te das cuenta? O sea, Claro. si hablas de la sal como un genérico, bueno, pero la sal de mesa sería un subproducto de la sal, ¿no? Lo que me parece muy bien, atención, para el grupo, muy bien, la forma en que han dibujado la curva de demanda, ¿ya? Porque lo que están diciendo allí, ustedes se han adelantado en realidad a el tema que hoy día hemos visto, que es la inelasticidad. Si bien es cierto, ayer empezamos, ¿no? Pero ustedes han colocado una curva de demanda verticalizada, ¿no? Lo que están diciendo es, mira, puede caer fuertemente el precio de la sal de mesa, pero eso provoca un cambio casi nulo en la cantidad de sal. O sea, cayó el precio de peso 1 a peso 2, no veo bien los subíndices, pero supongo eso, y la cantidad aumenta, pero aumenta poquito, ¿no? Aumenta poquito. Es decir, es una curva de demanda verticalizada, eso está muy bien, pero no hay un tema de complementariedad ahí, ¿no? El otro tema, a ver, José quiere intervenir, adelante. No sé si quiere intervenir porque pone ahí... Ok, lo que digo es lo siguiente. En esta pregunta, cuando te dice una fuerte caída en el precio de la sal provoca un casi nulo aumento en la cantidad demandada de sal, pero ¿por qué se cayó el precio de la sal? O sea, te falta tu curva de oferta ahí, ¿no? O sea, había una curva de oferta, entonces se cae y tú tienes que saltar de un punto a otro punto de la misma curva de demanda y probablemente haya sido una expansión de oferta lo que ha ocurrido, ¿ya? Pero muy bien, me parece que el rigor en tratar de entender
sal como diferente a sal de mesa es muy positivo, ese rigor. Pero creo que acá el rigor fue extremo, ¿no? Y es cierto de que el texto no hace la precisión. Tal vez poner una fuerte caída en el precio de la sal de mesa provoca un casi nulo aumento en la cantidad de demanda de sal de mesa y que haya que explicar eso. Bueno, gracias al grupo. Vamos a quedar ahí. Y yo les dije antes, yo tengo problemas los días jueves y viernes, tengo 2 cursos seguidos, y la verdad que esto me crea muchos problemas, ¿no? Porque ahorita tengo que cortar y empezar otra sala. En la época presencial era fácil, pero acá yo tengo que asegurarme de que los videos puedan ser descargados y una serie de cosas. En fin, nos vamos a quedar allí. Todos los grupos han intervenido, ¿eh? Creo que el único grupo que no ha intervenido es el grupo 1, ¿no? Ojo con eso, ¿ya? Y por lo tanto el grupo 1 no participa de la bonificación. Ya, Catherine, por favor, para los trabajos que voy a colocar. Nos quedamos ahí. Profesor, Adelante. profesor, ahí, repito, nomás disculpe, lo que pasa es que hay dos personas del grupo 1 que me han escrito diciendo que si pueden presentar su trabajo de alguna manera, enviarle a usted, ya sea por separado, ¿se podrá? Porque no se organizaron bien. El problema es que yo los he llamado y no han querido intervenir. Entonces no puede ser que después quieran intervenir. Ya perdieron esa oportunidad. O sea, Profesor. No intervinieron. Profesor, disculpe. Sí. Soy del grupo 1 y estoy, bueno, hasta hace una semana estaba suscrito a Canvas, pero no puedo entrar ahora, me sale como bloqueado. Y quisiera saber qué puedo hacer al respecto porque no pude hacer el trabajo por eso. Lo hizo a Catherine para ver cuál es el problema y ella me pasa la voz. Ahorita ya es imposible atender otra cosa, tengo que retirar. Ya con Catherine, yo lo resuelvo, tengo el fin de semana para resolverlo, ¿eh? De acuerdo, profesor. Gracias. Gracias a todos. Primero voy a cortar la grabación.